Bienvenidos a los especiales de Max TV Online, un espacio para la reflexión, el debate y el análisis de temas críticos de la coyuntura actual. Y uno es algo peor que la pandemia. Según la UNESCO, es la infodemia. ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Qué consecuencias tiene? Es lo que vamos a tratar enseguida con Sadia Sánchez Vega, quien es director de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sadia es una PhD en Library and Information Studies de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, una maestría en librería de la Universidad Estatal de San José, California, y es socióloga de la Universidad de Sula. Y si prosigo con más de su experiencia, no queda espacio para el programa. Bienvenido entonces, Sadia, y gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué han llegado ustedes a comparar con una pandemia la gravedad de la infodemia? Y empecemos entonces definiéndola. Lo que nosotros desde UNESCO denominamos infodemia no es que es peor que la pandemia, es que se ha colocado en el centro de la pandemia también. Es decir, tenemos por una parte una extraordinaria y trágica realidad que es la pandemia de alcance mundial, una tragedia de dimensión humana de imprevistas proporciones, porque no lo teníamos previsto, y además inesperado. Y entendemos que es una crisis humana, porque esta es una gran crisis de salud de la humanidad. Ahora bien, paralelamente a esa extraordinaria crisis humana, crisis de salud, tenemos una enorme crisis, que es lo que hemos denominado infodemia, que lo acabas de mencionar, Carlos. Y infodemia es desinformación, son las noticias falsas, es lo que en inglés se le llama fake news. Y esto ha estado al centro de toda la situación tan difícil que confronta la humanidad, con consecuencias absolutamente nefastas. Nosotros decimos desde la UNESCO, y también lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, que la infodemia o la desinformación, si lo prefieres, es un flagelo. Es un flagelo porque la información mal utilizada, utilizada intencionalmente de manera errónea, puede acabar con vidas. Y lo ha hecho. Empecemos diferenciando entonces, sí. Empecemos diferenciando qué es desinformar de mentir, porque hay una sutil diferencia. Desinformar es tomar elementos de la realidad, pero distorsionarlos de tal manera que los conviertes en una mentira. Mentir es sostener evidentemente una falsedad, pero que a veces parte también de ciertos hechos reales que la vuelven creíble. ¿Dónde separan ustedes o cómo separan los dos temas? Conceptualmente, Carlos, lo separamos de la siguiente manera. Hablamos por una parte de desinformación y por otra parte de información errónea. La desinformación incluye la información errónea, pero ¿cuál es el componente distintivo entre desinformación, información falsa, e información errónea? En que en la información falsa, desinformación, hay un elemento intencional, mientras que en la información errónea, que sigue siendo igualmente falsa, puede estarse transmitiendo, pero no necesariamente hay un componente de intencionalidad, de distorsionar la realidad. Entonces, en la desinformación tenemos una distorsión de la realidad por una parte y tenemos por otra parte una simplificación de la realidad. Es decir, y la información equivocada sí, puede no ser deliberada. La otra es deliberadamente equivocada. Exactamente, exactamente. El problema con la no deliberada es que, bueno, no es que es positiva, ni mucho menos. Por supuesto que no, estás dando una información equivocada, pero en un momento dado se puede hacer una fe de ratas, en un momento dado se puede clarificar la información que se está dando. Y se esperaría que así fuese. Quien la emite debe tener un sentido ético de lo que está transmitiendo
y si no es intencional debería clarificarlo. Pero ahora, el fenómeno no es nuevo. Con la mala intención es otra. Ya. El problema de la intencionalidad es otro y es gravísimo. Ahí es donde se coloca el flagelo y la infodemia. El fenómeno no es nuevo, yo diría que es centenario, pero se ha agudizado por la globalización, por las plataformas o las redes sociales y por el hecho de que cada ciudadano ahora, no solamente cada sector de poder, dispone de un elemento de comunicación que lo hace creerse o sentirse comunicador y dependiendo de la incidencia que tenga, tiene un factor multiplicador que puede llegar hasta desatar una guerra. Alguien informó equivocadamente que tal país lanzó un misil de crucero que va a caer en otro, el otro se lo cree, no lo verifica y responde en la realidad y se arma una guerra nuclear. ¿Qué es lo que motivó a la UNESCO a darle tanta urgencia y prioridad en este momento a este fenómeno? Agradezco la pregunta porque es sumamente relevante. En realidad, el tema de la desinformación, lo que nosotros llamamos infodemia, no es un fenómeno que se está generando a partir de que el coronavirus o el COVID-19 se lo declara la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. No, no es a partir de este momento. UNESCO viene trabajando en el tema y viene denunciando el tema de la desinformación porque se empezó a correr y a difundir de manera prácticamente fuera de control en las redes sociales. Tú lo acabas de decir, Carlos. En las redes sociales no solo hay un dispositivo tecnológico que permite acceso a cualquier tipo de información en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿verdad? No solamente tienes el dispositivo tecnológico y esto que se denomina redes sociales, es que tienes otro componente, que es la posibilidad de que quienes hemos sido usuarios siempre, ahora somos actores. Ahora generamos información, pero el problema está en que aquí hay un componente de naturaleza ética porque quien está generando información falsa tiene conciencia de que está generando información falsa. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta información, esta desinformación no es un tema de inocencia, de que un fulano o una fulana dice algo porque quiere los 15 segundos de gloria, ¿no? Y entonces cobre una popularidad. No, 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 esto es mucho más profundo que eso. Hay un afán deliberado de hacer daño. Claro, hay un afán deliberado de hacer daño, pero no son personas solamente. Es decir, no es un Pedro Pérez cualquiera o una María Rodríguez cualquiera. No estamos hablando solamente de ciudadanos comunes, por cierto, en muy mal ejercicio de la ciudadanía, quienes están deliberadamente proporcionando información equivocada. No, aquí hay otros componentes. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía en un evento, por cierto, organizado a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que fue el 3 de mayo, en el que también habló la directora de la UNESCO, Antonio Guterres decía que el 40%, escucha bien, Carlos, el 40% de la información sobre el coronavirus era generada por bots. Es decir, no son personas las que están generando esta información. Así es, son robots programados. Entonces, exactamente, pero alguien está detrás de esto. Bueno, alguien está programando esto. Y voy a ir, te voy a dar otro dato. Tienes el 40% de información falsa, 40% de información falsa generada por bots. Y por otra parte, te voy a dar otro dato. Entre el 24 de enero y el 5 de mayo se generaron más de 5.000 noticias falsas sobre el coronavirus. En 74 países, más de 5.000. El problema está, más que la denuncia de lo que estamos haciendo, porque es gravísimo, porque 5.000 noticias falsas en 4 meses, en 74 países, es realmente un fenómeno y en el cual UNESCO le ha prestado atención. ¿Por qué? Porque esto tiene distintas aristas, no solamente el tema de salud. Cuando se informa y se le dice a la gente que se puede inyectar cloro,
para combatir y prevenir el coronavirus, o tomar orina de vaca, o tomar orina de niño, y vaya usted y continúe con esta cantidad de falacia y de despropósito, porque eso es un despropósito, y de toda esta información, tienes otros problemas, que es que esto va, y aquí te voy a dar un elemento de contexto. Esto elude directamente, por una parte, ¿por qué se genera? ¿Y por qué la gente lo cree? Porque en el marco de la propia enfermedad hay incertidumbre. Y la gente, por razones humanas, estrictamente por razones humanas, busca certezas. Pero más grave que eso hay otro problema. Más grave que eso, que no sabemos cómo enfrentarlo. O sea, ya está definido el fenómeno, ya está magnificado el daño que puede dar, y nos quedamos en el diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos quejando? No, de ninguna manera. Nosotros de eso vamos a hablar tenemos... tras esta pausa con Sadia Sánchez Vega. Otra mirada sobre la política, la economía, lo social, en fin, todos aquellos asuntos de interés tanto en Ecuador como en el resto del mundo. Contaremos, eso sí, siempre con personalidades destacadas, distinguidos invitados. Todo ello en Max TV Online, martes a las 21 horas, simultáneo con Canal 14. ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como Max TV Online y en Instagram y Twitter como Max TV Online-S. Te espero. Del espectáculo, cine, música y todo el entretenimiento que tú puedas imaginar lo encuentras en IMAX, lunes y viernes a partir de las 15 horas por Max TV Online de Ecuador para el mundo. Sadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, nos conmovió en los primeros 10 minutos con datos impresionantes sobre lo que significa esta infodemia y el daño que genera. Y yo le decía, el problema ya no es tanto eso, sino cómo la enfrentamos. Nos quedamos en el diagnóstico, la cuantificación del fenómeno y parecemos seres impotentes contra la pared en plena era tecnológica de globalización y de Naciones Unidas, quejándonos de un fenómeno que nos abruma, que nos acorrala y frente al cual estamos aparentemente indefensos. Sadia, ¿cuál es la salida? Muchas gracias. Esa es una excelente pregunta. No estamos indefensos, de ninguna manera. No es nada más un tema de quejarnos y decir lo que está ocurriendo. No, tenemos que conocer el fenómeno, pero el fenómeno lo tenemos que reconocer para darle respuesta, y eso lo estamos haciendo desde la UNESCO. En ese sentido, yo decía en el segmento anterior que cuando hablamos de desinformación, lo que hace la información falsa, lo que hace la desinformación es dar unas respuestas distorsionadas a un fenómeno que se genera de la mano de del propio virus, de la propia pandemia, que es precisamente la incertidumbre. La gente necesita certezas. El problema está en que la información falsa no brinda certeza, brinda información falsa que hace daños no solamente a la salud cuando se trata del COVID-19, sino que hay información falsa que genera desestabilización política. Correcto. Se sustenta en teorías conspirativas. Es decir, hay toda una cantidad de elementos ya identificados. Hay algo que se llaman las 7 olas de la desinformación, que están plenamente identificadas. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva de UNESCO? Lo primero que yo quiero decir en ese sentido es que nuestro enfoque es un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la UNESCO y las Naciones Unidas parten del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de prensa, o que debe garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información. Cuando entramos en este ámbito de la incertidumbre, estamos hablando de la necesidad imprescindible de que la información que se provea sea información veraz, sea información en la que se pueda confiar.
Y esa información en la que se pueda confiar es precisamente la que se coloca en el derecho a la información, que es el artículo 19, repito, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque de derechos humanos. Debemos garantizar el acceso a la información veraz, que es lo que me va a permitir a mí, de alguna manera, manejar cierta certidumbre en torno a esta tragedia que es el COVID-19. Es decir, es una vieja fórmula actualizada, contrarrestar la mentira con verdad, contrarrestar la incertidumbre con certezas. ¿Cómo aceleran, facilitan, prestigian el acceso a la información veraz en aplicación a uno de los derechos humanos fundamentales si están abrumados y saturados o sobrepasados por toda la contraria? ¿No es ya un fenómeno no solamente de voluntad y de principios, sino de desproporción? Es un fenómeno de voluntad y de principios, y es un fenómeno de desproporción, pero es manejable. Y yo te decía hace unos minutos, no estamos indefensos ante ello. Mira, lo primero que habría que hacer acá es, pensándolo de lo más abstracto a lo más completo, lo primero que debemos hacer es el sentido crítico en la lectura de la noticia. No todo el mundo tiene sentido crítico. ¿Por qué? Porque esa noticia falsa, que no es casual y no es un juego, esa noticia falsa que es intencional, que es sistemática, mina las subjetividades, es decir, simplifica la realidad por una parte y actúa con componentes de naturaleza emocional. Sadia, pero mira lo grave del fenómeno. Eso está bien para gente de nuestro nivel, está bien para gente de nuestra cultura, está bien para sectores medios o altos o para élites. ¿Tú le puedes pedir lo mismo de sentido crítico a la gente con las angustias diarias de empleo, comida, vivienda, educación? Claro, pero permíteme terminar la idea. Lo que yo me estaba refiriendo es que tenemos dos elementos acá. Tenemos un elemento de la lectura crítica. ¿Por qué? Porque esas noticias falsas, ¿a dónde entran? ¿Por dónde penetran? ¿Cómo se mueven? A partir de la subjetividad de las personas, a partir de la emocionalidad. Fíjate que el lenguaje siempre es muy emocional. Entonces, en algún momento, Carlos, yo no soy pesimista, en algún momento tenemos que trabajar sobre la lectura crítica de la realidad y, por supuesto, la lectura crítica de la información. Pero por otra parte, y esto es muy importante, también actuar desde el sentido ético. Entonces, los principios, esos valores, hay que reforzarlos. Tenemos que trabajar sobre ellos porque están siendo mediatizados en este momento a partir de estas campañas sistemáticas de desinformación. Ahora bien, yo quiero ir a lo más concreto. Te decía, de lo abstracto a lo concreto. De lo abstracto ya lo dije. Por una parte, el sentido crítico, la lectura crítica de la información. Pero esa información está actuando en tu emocionalidad, está actuando en tus subjetividades. Y Carlos, si tú lo quieres creer, lo vas a creer. Entonces necesitamos actuar ahí, pero necesitamos actuar también de la mano del sentido ético, porque destruir, hacer daño, utilizar una pandemia, mentir, es un horror, es realmente algo terrible, completamente inhumano. Entonces tenemos que retomar a partir del sentido ético lo humano de la noticia, la humanización de la noticia. Y en lo concreto, entonces, la clave sería educar al receptor del mensaje para que desarrolle el sentido crítico y por el otro, insistir en la formación ética de quienes emiten profesionalmente el mensaje para que se dé esa diferencia y pueda la gente distinguir sin necesidad de ir en un proceso muy complejo o muy largo que nos pueda avasallar. Absolutamente. Absolutamente, ahí tenemos que insistir, pero hay otros elementos de naturaleza incluso más concreta y menos a largo plazo, porque lo que estamos hablando es de muy largo plazo. También, sin embargo, la UNESCO ha creado una metodología que se llama alfabetización mediática y de información. Es decir, que trabajando con la metodología de UNESCO, en las facultades de comunicación social y de periodismo, también los medios de comunicación, podemos comenzar a trabajar en esto que puede ser a más largo plazo. Pero yo quisiera insistir sobre otros elementos que sí tenemos a la mano, Carlos, de manera muy concreta. Lo que se llama el fast-checking.
hay espacio, ya hay recursos a los que se puede acudir precisamente, y yo quisiera dar uno, y que por favor nos coloquen gráficamente uno de estos recursos que se puede utilizar y que cualquiera de nosotros puede utilizar. No tienes que ser nada más comunicador social. Cualquier persona al tener duda sobre una información puede acudir a estos servicios, se hace el checking, lo que se llama la corroboración, y en ese sentido puede saber si la información es falsa o no. ¿La UNESCO provee un servicio de ese tipo? No, esos son servicios que ya existen, herramientas que ya existen a las que se puede acceder. A eso. Exactamente, nosotros recomendamos como UNESCO acudir a estas herramientas para hacer lo que se denomina verificación rápida. Ya por si acaso, fact-checking traducido al castellano es contrastar. Exactamente, contrastar y hacer una verificación rápida. Ahora bien, además de estas herramientas que son muy concretas y que las puedes utilizar de manera relativamente rápida y sin tener mayores conocimientos de información, todo lo que decíamos al principio, hay una responsabilidad en los medios de comunicación también, porque también ha habido desinformación, quizás más información errónea, pero también ha habido, yo no voy a acusar a ningún medio de información en particular, pero hay una responsabilidad de los medios de comunicación también en verificar la información que están dando. Correcto. A veces se han dejado llevar mucho por la inmediatez, la primicia y la exclusiva, ¿verdad? Exactamente. Y hay otros temas también que son importantes acá y que se relacionan justamente con lo que acabamos de decir, que es en la información falsa también entran estafas, por ejemplo. Entonces, toda esta verificación, el entrar realmente, la responsabilidad que tenemos todos, y eso es hacer ciudadanía. Cuando tú dices hace unos minutos atrás, bueno, eso se lo puedes pedir a gente muy formada, cuando tú pides la lectura crítica, cuando indican que tiene que haber un sentido ético. Bueno, pero hay que empezar a hacerlo, pero tenemos que trabajar en ello. Y la gente, ese sentido de la ciudadanía, es que cualquier ciudadano pueda verificar información, es que cualquier ciudadano en un momento dado trate de constatar, es que los medios de comunicación, porque ya salimos de las redes sociales y entramos en los medios de comunicación, también sean responsables en la verificación de la información que hacen. Está bien. Entonces, yo creo y hay una responsabilidad del Estado también, hay responsabilidades. Cuando tú me decías, ¿estamos indefensos? No estamos indefensos. Hay unas responsabilidades y hay la más importante, Carlos, que quiero decir, hay estándares internacionales en términos de lo que es libertad de expresión. Y sobre esa base tenemos que trabajar. El Estado, los medios de comunicación, las facultades de comunicación y también nosotros los ciudadanos. Porque esos estándares ya existen. Mil gracias por hacerme sentir que no estamos indefensos. Porque de la manera en que ustedes comenzaron o que comenzó esta conversación, yo veía el fenómeno como algo que nos iba a abrumar o arrasar. Y de la manera en que usted lo concluye, con una nota esperanzadora, democrática y optimista, ha dejado en claro qué es la infodemia, pero el hecho más importante, que todos somos responsables de no dejarnos avasallar por ella. Medios, ciudadanos, entidades y Estado. Muchas gracias. Sadia Sánchez Vega, directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo estos especiales de Max TV Online con un tema de vida o muerte. Ella lo ilustró, de vida o muerte. Una información equivocada o malintencionada puede decir que hay que beber cloro y se muere la gente. De allí la importancia de tener claro esto. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación.